Sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor. Los niños, quiero ver sus Biblias. Ok, tenemos que estudiar la palabra del Señor. Son estudios muy importantes. Dios nos habla a través de su palabra. Bueno, hoy vamos a continuar con el capítulo 2 de Efesios. Y vamos a buscar ahí en el versículo 16 al 22. Vamos a terminar esta sección de este capítulo. Y quiero que estemos ahí en el versículo 16, Efesios 2, 16 al 22. Dice la palabra del Señor así: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, o sea, en la cruz, las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, o sea, gentiles y judíos. 18. Porque por medio de él, de Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. 20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Gloria a Dios por la palabra. Bueno, hermanos, vamos a ver, para situar nuestro estudio de hoy, diremos que estamos bajo el título general de la iglesia como un templo. ¿Se acuerdan que hace ya 2 semanas que no veníamos al libro de Efesios porque habíamos tenido servicios especiales dados a las circunstancias que ya todos conocemos? Pero hoy retomamos el estudio y hablábamos en el estudio, en el anterior, de que la iglesia es como un templo, ¿verdad? Y teníamos pensábamos en el templo del Antiguo Testamento, cómo eran construidos, cuáles eran los materiales de construcción. Y dice la palabra de Dios que era madera de acacia, y decíamos que fue construido ese templo con material muerto. Pero el templo de Dios hoy, en este tiempo, ya no es construido con materiales muertos como madera, hierro, cemento, sino más bien con materiales vivos, con piedras vivas, que somos nosotros los creyentes. Entonces, en ese estudio hablábamos de eso, ¿verdad? El templo. Y ahí quiero que vaya un poquito atrás para que podamos entender estos pasajes. Vaya al 11. Efesios 2:11 dice, 2:11 al 15. Lo vamos a leer rápidamente. Esos versículos ya los estudiamos la semana pasada, el mensaje pasado. Solamente quiero leerlos para hacer conexión con el 16. Dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la condición actual de todo gentil que no ha venido a Cristo. Está como sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Tiene religión? Tendrá cualquier religión, pero sin Cristo está como dice este pasaje del 12. Dice el 13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Muy importante eso, hermanos, porque Él es nuestra paz,
que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Amén. Ahora sí, vamos a entrar al 16. Versículo 16. Y mediante la cruz, mire qué interesante, hermano, es mediante el sacrificio de Cristo reconciliar con Dios a ambos, gentiles y judíos, en un solo cuerpo, matando en ella, o sea, en la cruz, las enemistades. El énfasis, hermanos, de este pasaje 16, descansa en la persona de Jesucristo. ¿En quién descansa? En Cristo Jesús. Él es el énfasis. Es más, hermanos, Cristo es el centro de todo. Nosotros, si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Bien hacían las hermanas orando la palabra hace poco, ¿verdad? Que más que unión así linda que se está viendo en México, en Puerto Rico, la unión de los hermanos, la hermandad, más que eso, sí, lo importante es que puedan tener un encuentro personal con Jesucristo. Eso es muy lindo y es de aplaudir, pero Cristo es lo más importante. Él no solo hizo paz, Cristo Jesús, no solo hizo paz mediante la cruz, sino que aquellos que confían en Él, en el caso suyo y mío, somos colocados en Él, ¿verdad? De eso se trata el bautismo. El bautismo se trata de que somos colocados en Cristo, somos hundidos, sumergidos en Él, en el momento en que nosotros creemos. Cuando nos bautizamos públicamente es un símbolo de lo que ya sucedió. Ahora, somos colocados en Él, unidos a Él, y nos convertimos en nuevas personas. Qué interesante eso, hermano. No es solamente adherirse a un grupo, a una organización, sino que dentro de nosotros debe de haber un cambio. Debemos ser nuevas personas. Originalmente, hermanos, todos sabemos que Dios había hecho una diferencia entre judíos y gentiles. ¿Se acuerdan? Dice la palabra del Señor en Deuteronomio. El Señor les había dicho: no quiero que ustedes se mezclen con las demás naciones. Y entonces, porque Dios quería crear un pueblo donde poder derramar su poder, un pueblo donde Él sería su Dios. Mire, Deuteronomio 18:9 dice: cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. O sea, Dios mismo es quien hace una separación y le dice: no hagan como ellos, apártense. Y el pueblo de Dios fue conocido como un pueblo exclusivo. Es más, ellos tenían una marca, que era la circuncisión. Todo aquel que quería pertenecer al pueblo de Dios tenía que ser circuncidado. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero hubo una situación con los hijos, con los patriarcas, cuando unos hijos de Amor, que llegaron ahí a esas tierras, recuerdan que el hijo de ellos violó a Dina, la única hermana de ellos, y una de las cosas que los hermanos hicieron fue que dijeron: si ustedes quieren hacerse a nuestras costumbres, a nuestras leyes, ustedes tienen que circuncidarse todo varón. ¿Por qué? Porque la circuncisión hacía que una persona abrazara el judaísmo. Era como casi como un bautismo, pero era la circuncisión. Bueno, al ser unidos, hermanos, ¿qué pasó con esto? El pueblo de Dios fue apartándose de las demás naciones, pero eso a la larga desarrolló en ellos un orgullo espiritual. Hasta el día de hoy los judíos se creen superiores a nosotros. El judío nos ve a nosotros como gentiles y nos ve como personas de segunda clase, porque ellos llegaron a tener un orgullo espiritual, y esto condujo a un odio entre judíos y gentiles. Los gentiles se sentían: a usted le va a gustar que lo tengan de menos. No, ¿verdad? Usted se va a defender como pueda. Entonces había un odio
Los judíos se sentían más y los gentiles se defendían, y esto era lo que estaba sucediendo. Estos pasajes nos aclaran, porque aquí el Señor está diciendo, Cristo Jesús vino a hacer la paz en estos dos pueblos. Era bien difícil entender cómo hacer la transición de un judío original, abrazando ahora, viendo a un gentil que por muchos años, que por toda su vida, había sido una persona de segunda clase, o un, ¿cómo se le llama? Un incircunciso, como dice la palabra de Dios. Bueno, al ser unidos ambos a Cristo, hubo paz, ¿verdad? Y no solo por la existencia de una posición. ¿Por qué posición? Porque cuando venimos a Cristo, acuérdense, hermanos, que al principio del capítulo dice la Biblia que nosotros estamos sentados, Efesios 1, en lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea que posicionalmente estamos en esos lugares celestiales, espiritualmente, posicionalmente. Así también los gentiles. Pero no solamente eso, sino que ahora en ellos había comenzado algo nuevo en los gentiles. No solamente era cuestión de posición, sino que ahora en los gentiles venía el Espíritu Santo y también hacía una nueva creación, ¿verdad? Algo que Pablo identificó como el nuevo hombre. Era eso lo que unía hoy a los dos pueblos. Es eso, hermanos, lo que une hoy a la iglesia. El Espíritu Santo lo hace a uno un solo pueblo, un solo cuerpo. Por eso, hermano, tenemos que tener mucho cuidado en que creamos que todos somos hermanos, que todos somos hijos de Dios. Hay que tener cuidado, porque la Biblia, vamos a ver más adelante, es exclusiva. La Biblia excluye a aquellos que no se han entregado a Cristo. Es bien difícil esto, porque esto de alguna manera crea un poco de división. Pero ¿qué dijo Jesucristo? Yo he venido a traer división. Ahora los de su casa estarán divididos, la madre con el hijo. Porque el evangelio, hermanos, de alguna manera trae división en el sentido de que cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo nos sella y se produce en nosotros una nueva creación que va creciendo, obviamente, con el tiempo. No era que el judío había sido elevado a la posición, el no judío había sido elevado a la posición del judío. O sea, no es que, porque el judío era más importante por mucho tiempo, había una escala bien marcada entre el judío y el gentil. No es que hoy el gentil fue y subió al lado del judío. No fue eso lo que pasó. Porque gentil y judío sin Cristo son iguales. Lo que sucedió fue esto, mire. Imagínense, por ejemplo, que hay dos estatuas. Una es de plata y la otra es de plomo. Las dos estatuas. Y entonces las dos se funden y se convierten en oro, las dos. ¿Dónde usted ve la diferencia? Se hace una sola. No ve una parte de plata y otra parte de plomo. Todo se hace oro. Se hace una, de dos se hicieron una. Bueno, eso es exactamente lo que el Señor dice que sucede con el creyente. Cuando viene a Cristo, no importa dónde esté, cuál sea su idioma, cuál sea su credo anterior, cuando viene a Cristo usted se hace uno con el Señor. Así ha hecho de los dos una sola. Esta es una hermosa ilustración, hermanos, de cómo hemos sido unidos a Cristo Jesús. Como cristianos, hermanos, no creemos en la paternidad universal de Dios. Eso es bien importante. A lo que yo ya les dije anteriormente. Todos somos hijos de Dios. Es bonito, ¿verdad?, poder decir eso, pero bíblicamente no nos apoya. Y también se oye un poco extravagante decir, ¿sabes qué? Yo soy un hijo de Dios. Tú no eres hijo de Dios. Bueno, la Biblia dice que el que no tiene a Cristo no es hijo de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Mire, tampoco creemos en el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Es la conciliación de todas las religiones. Que al fin y al cabo es
Todas las religiones llevan a Dios. O sea, los musulmanes, el Dios de los musulmanes es el mismo nuestro. Lo único que a Él le dicen distinto. Déjeme decirle, hermanos, la palabra de Dios es bien categórica en decir que no es así. Creemos que la verdadera hermandad está conformada por aquellos que se han entregado a Cristo Jesús. Toda aquella persona que cree en Cristo Jesús, que es hijo de Dios, ese es un hijo de Dios y es miembro del cuerpo de Cristo. Este es el edificio que el Señor está construyendo, el templo de Dios. Mire, busque rapidito ahí Romanos 3:9. El apóstol Pablo está hablando aquí de que no hay diferencia, ya no hay rangos sociales cuando venimos a Cristo. Mire, dice Pablo, Romanos 3:9, ¿qué pues? ¿Somos los judíos mejores que ellos? De ninguna manera. Un judío no es mayor que usted, hermano, no es mejor que usted. Pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como no judíos, están bajo el pecado. Olvídese, hermano, que a usted lo vean mal, porque usted es de un estrato social diferente. Ante Dios todos somos iguales y todos estamos ahí sumergidos en el pecado. Esta es la posición en la que todos nos encontramos. La paz que habla este pasaje 16, que hizo la paz, es entre judíos y no judíos. Por eso, hermanos, que cuando vemos nosotros en Gálatas, por ejemplo, cómo a Pedro le costaba unirse con gentiles, con gente que tenían otras prácticas. Acuérdense que los gentiles venían de adorar todo tipo de dioses, al igual que nuestros pueblos. Cada quien tiene su propio Dios. Los judíos no. Los judíos han creído desde niño en un solo Dios. Entonces, para los judíos, abrazar a un ex gentil era complicado, porque aún sus dietas eran totalmente distintas. Los gentiles comían cualquier animal, mientras que los judíos se guardaban en su dieta. Y eso causaba un poco de fricción, y ahí viene Gálatas. Y léase usted Romanos 14, cuando dice que el que come para el Señor come, y el que no come para el Señor no come, ¿verdad? Y estas cosas, porque era difícil para un no judío, era muy difícil ver como hermano en Cristo a un gentil. Pero así es como dice el Señor, se convierten en el cuerpo de Cristo, y ese es el templo del Espíritu Santo. Vamos a ver el versículo 18 de Efesios 2. Porque por medio de Él, ¿de quién? Por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos, mire qué interesante, hermanos, que la salvación no vino solamente para los judíos. Porque si hubiera sido así, usted y yo ahorita anduviéramos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero qué lindo que el Señor pensó en nosotros. Y a través de los judíos, y eso es importante entender, hermano, la salvación viene de los judíos, dijo el Señor. Ese pueblo fue el pueblo que Dios escogió para dar a conocer su nombre, para que la promesa de Abraham nos alcanzara a nosotros también. Qué bueno, ¿verdad? Pero ellos no son mayor que nosotros. Veamos ahora lo que dice este pasaje. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Eso es lo que decía mi hermana hoy. Hoy cualquier persona que tiene a Cristo puede entrar a la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo. Antes no, ¿verdad? Antes nos habían enseñado que era una persona quien tenía que interceder por nosotros. No vayan a llamar al Padre, decían. Y cuando venimos aquí al cristianismo, todavía traemos esa costumbre y decimos, no, porque vayan a decir al pastor. Y no hemos entendido de que hay un sacerdocio que cada creyente tiene. Usted, porque ¿qué es lo que hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento? Intercedía por el pueblo.
Así Dios lo había establecido. Pero ahora, al tener nosotros el Espíritu Santo, hoy ya no necesito intermediarios. Ahora yo puedo entrar, como dice este pasaje, léalo bien. Dice, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así es que, hermano, ya no se sienta solo, ya no se sienta triste. Ahora usted sabe que puede entrar directamente a la presencia de Dios. ¿Por medio de qué? Del Espíritu. Ya no por medio de imágenes, ni de santos, ni de nada, sino por medio del Espíritu Santo. Este, hermanos, es un pequeño pero gran versículo, este que estamos leyendo. ¿Sabe por qué? Es un pequeño pero gran versículo. Aquí en este versículo se encuentra la Trinidad. ¿Ya lo notó? Vamos a desmenuzarlo. Dice, porque por medio de Él, ¿quién es Él? Cristo Jesús. Los unos y los otros, ¿quiénes son los unos y los otros? Judíos y gentiles, ¿ok? Tenemos entrada por un mismo Espíritu. Con el Espíritu Santo, Espíritu en mayúscula, ¿verdad? ¿A dónde tenemos entrada? Al Padre. Usted ve la Trinidad ahí, el Hijo, el Espíritu y el Padre. Qué tremendo, ¿verdad? Para aquellos que hay un sector del cristianismo que no creen en la Trinidad. Hay unos que se llaman los Jesús solo. No creen en el Padre, en el Hijo. Solo creen en el Espíritu Santo. No, solo creen en Jesús, quiero decir. Pero bueno, sabemos que eso no tiene fundamento bíblico. Usted puede ver, hermano, que el judío y el gentil sin Cristo están en un mismo nivel como pecadores. Los unos y los otros tienen entrada a través de Cristo por el Espíritu al Padre. Si no es ahí, si no es por medio de ahí, nadie puede entrar. Pablo hizo referencia en el capítulo 5 de Romanos, no lo lea, pero un pasaje muy conocido, Romanos 5:1, que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es un beneficio disponible para todos. Hermano, este pasaje es muy importante. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué significa que tenemos paz? Antes teníamos guerra. Antes éramos enemigos. Antes estábamos destituidos. Hoy tenemos paz por medio de Cristo para con el Señor. Pero ¿por qué a veces estamos atribulados, hermanos? ¿Por qué a veces nos sentimos como que no somos cristianos? ¿Por qué nos sentimos a veces como que si Dios nos ha olvidado? ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos un acusador de nuestras almas. Y el acusador de nuestras almas, cuando nosotros le fallamos al Señor, cuando pecamos al Señor, Él viene a decirte, ¿y tú eres cristiano? ¿Y tú cantas en la iglesia? ¿O tú oras en la iglesia? ¿O tú predicas? Mira lo que estás haciendo. Él nos acusa. Pero dice la palabra del Señor que tenemos un abogado que nos defiende. Amén. Que no solamente nos defiende nuestra causa, sino que ya pagó por nuestros pecados. Y eso es hermoso, hermano. Y esa es la tranquilidad y la felicidad que nos da el ser hijos de Dios, justificados pues por la fe. Nosotros tenemos acceso directo por medio de Jesucristo al Padre. Lo digo rápido, pero quiero que lo piense. Usted tiene acceso directo a Dios, a ese Dios todopoderoso, a ese Dios creador y sustentador de todo. Usted tiene acceso